Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y de hoy a Pedro. Los días han sido fuertes para mí, hermano, pero Dios está conmigo. Amén. Versículo 24. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de amor y misericordia, te damos gracias en esta mañana. Levante su manito al cielo y agradézcale al Padre por haberlo traído y por haberla traído en esta mañana. Damos loor y gloria a nuestro Rey, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Espíritu Santo, Señor, permite que hoy seamos edificados, bendecidos, consolados con esta palabra que es viva y es, aleluya, espíritu. Señor, glorifícate en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendemos todo lo que quiera operar, todo lo que quiera distraer, Dios mío, entretener a tu pueblo, y permite, Señor, que esta palabra haga, Dios mío, el efecto en nosotros. Mis sentidos están disponibles para usted, amado Espíritu Santo. Sea usted glorificándose una vez más para la mayor gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Bien, hermano, el tema es el siervo del Señor. ¿Cuántos son siervos del Señor? Y el título es Reflejando a Cristo en nuestro comportamiento. Reflejando a Cristo en nuestro comportamiento. Hermanos amados, la mayor bendición de los hombres y las mujeres en esta tierra es servir a Dios. Cualquier persona le gustaría trabajar en una empresa, una buena empresa. Le gustaría tener un cargo diplomático. Y algunos pues han alcanzado de alguna manera por sus estudios académicos llegar a una buena empresa, establecerse y tener una buena base económica, como en alguna empresa acá en Venezuela, petrolera. Otras personas se han ido por la política y han alcanzado ser alcalde, concejal, gobernador, presidente. Hermanos, de alguna manera son cargos públicos y esos cargos lo dan a conocer o la dan a conocer. Pero todo eso tiene su fin. Yo recuerdo que leí pues en uno de los escritos de Charles Spurgeon, y a él le ofrecieron, cuando la reina Isabel de su época lo escuchó predicar, él era llamado, lo calificaban como el pico de oro, por su facilidad de expresar, por su elocuencia, por su gran capacidad de comunicar la palabra de Dios. Muchas personas no iban para recibir la palabra de Dios que él estaba predicando, iban para oírlo, hermano. De alguna manera, él atraía a la gente, mucha gente, por sus prédicas, por su forma de hablar, y mucha gente iba para oírlo. Entre ellas fue la reina Isabel, y cuando lo oyó, ella lo mandó a buscar para ofrecerle un cargo público de primer ministro de Inglaterra, y él ni siquiera acudió a la cita con la reina, sino que él de una vez le dijo que no podía. A lo que ella le manda a decir que cómo se atreve a despreciar un cargo tan eminente como lo de ser primer ministro, que una persona en su sano juicio no podía despreciar un cargo como este. Y él le dijo:
lo que usted me está ofreciendo es un cargo a la verdad eminente y puede de alguna manera darme a conocer, darme fama, pero ese cargo que usted me está ofreciendo tiene su fin acá en la tierra. Yo no puedo aceptar ese cargo porque ya Dios me dio un cargo. Yo soy ministro del Señor, sirvo al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señor. Su cargo que me ofrece usted tiene su fin acá en la tierra, pero el que me ha ofrecido Dios es para siempre, es eterno. Yo seré un servidor de Dios en esta tierra y aun cuando me vaya en esta tierra, sigo siendo un siervo del Señor. Hermanos amados, no nos debemos sentir menos, no nos debemos sentir apocados, no nos debemos sentir mal porque alguien nos diga siervo, porque alguien nos llame siervo, porque alguien le diga sierva del Señor. Creo que es un título, hermanos amados, para nosotros que nos debe más bien, en el buen sentido de la palabra, hacer sentir orgulloso. Orgulloso, decir, yo soy siervo del Señor para su gloria. Yo le sirvo al Señor para su gloria. Pero lamentablemente, hermanos amados, sabemos que esto no es así. A la iglesia en general, hablándole a la iglesia en general, hoy en día la gente ha sustituido estos calificativos bíblicos, porque, hermanos amados, la palabra siervo está en la Biblia y está asignada para los diáconos, del griego diaconeo o diaconía, es un servidor doméstico, un diácono, y está asignada para los apóstoles, del griego kuperete, que es un servidor del Señor también. Está designado para los ministros, para los ancianos, del griego doulo, que significa esclavo voluntario, aquellos que trabajan por amor a Dios. Es una palabra bíblica, pero hoy en día la gente la ha sustituido por reverendo y por otros títulos, tantos títulos que se da a la gente hoy, hermano, presidente de yo no sé qué, el Señor Jesucristo, quien es cabeza de la iglesia, quien es que dirige a la iglesia, el Señor Jesucristo, que es nuestro maestro, allá en el capítulo 13 del libro de San Juan, hay un versículo donde Él le dice a los discípulos, ustedes me llamáis maestro y me llamáis Señor, y decís bien porque lo soy. Yo soy el maestro y Él es el Señor. El maestro de los maestros es Jesucristo. El Señor, amo y dueño de la griego Kyrio, Él es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño. A Él le servimos con todo nuestro corazón. Y Pablo, amados hermanos, quien escribe esta carta, Pablo tiene claro su identidad. Pablo tiene claro quién es él en el Señor, quiénes son ellos en el Señor. Y él, cuando escribe esta carta, ya está a punto de ser sacrificado, como Dios se lo había dicho en el capítulo 4, verso 6. Él lo dice, ya yo estoy para ser sacrificado, puesto que ya no estaba preso, como lo dice allá en el libro de Hechos, capítulo 28, era un preso domiciliario, estaba en una casa. No, ya estaba preso en una celda, hermanos amados, en los tiempos del rey Nerón, ya en el año 64 por allí, el mismo Nerón había encendido la ciudad en fuego y había culpado a los evangélicos. Y cuando Pablo escribe esta carta, ya eso había acontecido, y Nerón, a los que no había ya asesinado, los tenía presos, y entre ellos tenía a Pablo para sacrificarlo. Pero Pablo no está allí llorando, Pablo no está, porque él ya había escrito, ya había dicho que para él el vivir era Cristo y que el morir era ganancia. Pablo ansiaba estar con Cristo, como lo dice en Filipenses, lo cual para él era muchísimo mejor. Y él está allí, hermano, en una cárcel lúgubre, está en una cárcel a punto, ya sentenciado para morir, sacrificado.
decapitado, dice la historia, registros extrabíblicos dicen que fue decapitado el apóstol San Pablo, y él tiene en mente ahora a su hijo Timoteo. En el capítulo 1, cuando él hace la introducción a la carta, la primera carta de Timoteo, lo llama verdadero hijo en la fe. No le conocemos hijos biológicos a Pablo, pero Timoteo y Tito, él los llama hijos, a quien él engendró en Cristo. Y él escribe a su verdadero hijo. Aquí hay un sentido paterno, además de ministro, de apóstol, hay un sentido, un dialecto paternal. Pablo amaba a Timoteo. En el capítulo 2, en la introducción del capítulo 1 de la segunda carta, él lo llama amado hijo. Alabado el nombre del Señor. Timoteo, capítulo 1, verso 2, amado hijo. Él amaba a este joven. No lo amaba porque él había sido bueno con Pablo. Quizás también eso, había un respeto de Timoteo hacia Pablo, de hijo a padre. No, él lo amaba, tenía gran aprecio por este muchacho, porque este muchacho amaba al Señor también. Era un hombre de Dios, era un joven con ciertos rasgos o sea, aparentemente este muchacho era tímido. Pero sin embargo, Pablo, por el Espíritu, él había observado que había un ministerio en este joven. Y él tenía muchos amigos. Pablo tenía muchos amigos, pero cuando ya está en esa celda, en ese lugar para ser sacrificado, esos amigos, entre comillas, se fueron. Él dijo ya... en el capítulo 4 hay un versículo que dice: todos me han abandonado, ninguno estuvo conmigo en el juicio, pero el Señor estuvo a mi lado. Y ahí no tiene, hermanos, a nadie más en mente sino a Timoteo, su amado hijo en la fe. ¿Quién puede continuar esta labor? Pablo sabe que está a punto de irse a esta tierra, pero él tiene en mente a un joven, a Timoteo. Y él decide darle las últimas instrucciones. No es una exhortación, no es una confrontación esta segunda carta, sino instrucciones pastorales para su amado hijo Timoteo, su verdadero hijo en la fe. Ahora, ese es el contexto general de estas dos cartas. En el contexto inmediato, los textos que están antes de este versículo, en el versículo 14, él le dice: recuérdales esto, exhortándole delante del Señor que no contiendan sobre palabra, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y el versículo 15, un versículo muy conocido por nosotros, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pablo le está diciendo a Timoteo en el capítulo 2, que es el contexto inmediato de este versículo, en los primeros versículos. Número 1, en los versículos primeros del capítulo 2 le dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice: Timoteo, lo que has aprendido de mí, esto encarga también a hombres fieles, que sean idóneos también para enseñar a otros. Y le dice, le da algunas recomendaciones. Le dice: ningún soldado que milita se enreda en los negocios de la vida. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. El labrador, para participar de su fruto, debe trabajar primero. A todo aquel que lucha como atleta debe hacerlo legítimamente. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Pero Pablo sabía que una de las cosas con las que Timoteo se iba a enfrentar, hermano, era con gente contenciosa. Pablo sabía que si algo abunda en la iglesia del Señor, son gente contenciosa.
Algunos contendían, como uno que él nombra acá, que está en el versículo 17, dice, Himeneo y Fileto. Estos hombres se desviaron de la fe. No se nos dice exactamente, bueno, se nos dice algo de ellos. Vamos a leerlo, versículos 17 y 18. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ellos contendían, hermanos amados, por algo ilógico, por algo extrabíblico, diciendo que ya la resurrección se había efectuado. Se desviaron totalmente, pero ellos de alguna manera estaban arremetiendo contra la iglesia, y en ese arremetimiento habían trastornado la fe de algunos. Y el propósito de Pablo era dejarle a Timoteo estas instrucciones, primeramente para que él estuviera claro, y segundo para que él se parara firme en contra de esas herejías, de esas enseñanzas. Amén. Y Pablo le dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme. La doctrina bíblica es nuestro fundamento, hermanos amados. Diría el hermano José Lorca, hermanos, tenemos en este tiempo que pararnos en el texto, tenemos que pararnos en la Biblia y arremeter, hermano, contra todas esas herejías que hoy abundan en la iglesia del Señor. Tratando de desviar la fe, tratando de trastornar la fe de alguno. El fundamento de Dios está firme, teniendo un sello. ¿Cuál es ese sello? Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, es necesario, hermano, que sepamos lo que Pablo le dice a Timoteo. Hoy nos lo dice a nosotros, versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo está diciendo en una casa grande, hermanos, si hoy interpretamos este versículo, podemos decir que la iglesia del Señor es una casa. Es una casa. ¿Cuántos son templo y morada del Espíritu Santo? Somos casa de Dios, como dice alguno, y puerta del cielo. Somos ministrados por Dios. Pero así como en una casa grande hay utensilio de barro y hay utensilio de oro y de plata. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. De alguna manera, hermanos amados, Satanás no está tan interesado de estar atacando a esas naciones súper grandes, a esas potencias, porque mientras esas personas, por mucho poder que tengan, no sean cristianos, él los controla, hermanos amados, y él puede poner cualquier demonio para que trabaje con ellos. Satanás está enfocado en la casa de Dios. Satanás tiene en mente día y noche, aunque para él no existe eso, porque es un espíritu, a la iglesia del Señor. Él está, hermanos amados, enfocado en desviar la fe de aquellos que están anclados o tienen el fundamento claro, que es la doctrina bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es, hermanos amados, que hoy más que nunca estamos llamados a predicar la palabra como está escrita. Estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Yo estoy claro, nosotros tenemos que tener esto bien claro, hermano, que no todo lo que brilla es oro dentro de la casa de Dios.
Es el centro donde de alguna manera Dios ministra, es verdad, donde el Espíritu Santo nos fortalece. Cuando usted viene con su corazón abierto y viene con su corazón dispuesto a alabar a Dios, hermano, usted es ministrado desde que entra por esa puerta. Pero si usted viene distraído y viene preocupado de cómo anda vestido el que está a su lado, de cómo habla el que está dirigiendo, el que está predicando, de cómo las personas que están a su lado, de alguna manera, cómo andan vestidos, cómo hablan, cómo ellos se relacionan, entonces usted, dice Satanás, este es uno de ellos. Unos instrumentos en esa casa son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces empieza esa persona. Hablamos en estos días de la ira, ¿verdad? Del odio. Hemos hablado del chisme, también dimos un tema en estos días del chisme. Empieza, hermano, esa persona a murmurar, a chismear, a criticar, y comienza, en vez de ser un instrumento honroso, es un instrumento vil. Sea Dios glorificado para siempre. Hermanos, estoy claro primeramente que Dios, esta palabra es de parte de Dios para nosotros, como también lo es para los que están conectados. Pero algo puede estar pasando aquí en la congregación cuando Dios da estos mensajes de esta forma, de esta manera. Entonces, ¿qué dice Pablo? Sigue diciendo, versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye de esas cosas, huye de las pasiones juveniles. Verso 22, y sigue la justicia, aquello que es recto, aquello que profesa piedad, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio. Hay un grupo de corazones limpios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué le está diciendo Pablo? Apártate de esas personas y únete a los que tienen corazón limpio. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Alabado el nombre del Señor. Versículo 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendra contienda. O sea, todo aquello que no edifica, deséchalo. Contiendas y necedades. Ahora sí, vamos entonces a desarrollar, a desglosar nuestro texto que hemos tomado como base. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Voy a hablar acerca, he dividido este texto en tres partes. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. La identidad del siervo. Número 2, voy a hablar la actitud del siervo, sino amable para con todo, apto para enseñar. Y número 3, estaré hablando acerca de la templanza del siervo sufrido. Bajo estos tres puntos, hoy vamos a desarrollar nuestra enseñanza. Ya sabemos cuál era el propósito de Pablo, ya lo dijimos. El propósito de Pablo en escribir esta carta era de alguna manera hacerle ver a Timoteo la importancia, número 1, del liderazgo, de ejercer un liderazgo acorde o coherente con la palabra de Dios. Amén. Bien, hermano, la identidad de un siervo. Haciendo una exégesis acerca de lo que es la palabra siervo, ya usted sabe, lo he dicho, significa
del griego doulo, esclavo voluntario. Es decir, servir a Dios por amor. Servimos a Dios con amor. Como siempre lo digo, porque el único Señor, amo, dueño, que trata bien a sus esclavos es Jesucristo. Es tan bueno con sus esclavos que nos da 3 papas al día con merienda. Eso no lo disfrutaban los esclavos de aquella época. Solamente el Señor hace eso con sus esclavos. Amén. Solamente el Señor. Ayer hablamos, hermano, en mi punto que me tocó en la conferencia, yo di, para los que no vinieron, pues yo di una pequeño concepto acerca de lo que es la identidad, puesto que eso fue mi primer punto allá, la marca de la identidad. La identidad es un conjunto de rasgos y características que definen a una persona o a un individuo. La identidad. Y hablé de la importancia de tener una identidad. ¿Por qué nos debe importar una identidad a nosotros? Porque somos siervos del Señor. Y el siervo del Señor debe tener una identidad. Cristo se preocupó, cité Lucas capítulo 9, verso 18, dice que estando orando, se apartó a orar y luego le dijo a los discípulos, les preguntó, ¿quiénes dicen los hombres por allí que soy yo? Y le dijeron, bueno, por allí dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado. Por allí también se oye que eres Elías. Por allí también dicen que eres Jeremías. Por allí también dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento. Bien, eso es lo que piensa la gente. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? La gente puede pensar cualquier cosa de ti allá afuera. La gente que no es creyente. Pero mira hacia tu lado izquierdo, derecho, por favor. ¿Qué piensa tu hermano de ti? ¿Qué piensa tu hermano? Debemos tener una identidad, hermanos amados. Lamentablemente, hermano, a veces tenemos algún siervo, entre comillas, al lado, que difícilmente podemos aceptar de que sea un siervo o una sierva del Señor. Por cómo se comporta. Acuérdense que el título que le coloqué, reflejando a Cristo en nuestro comportamiento. Hermano, cuando alguien te ve, cuando un hermano te da la mano y habla contigo, tú debes de reflejar a Cristo y viceversa, ambos, hermano. Algo que me sorprendió en una oportunidad, estaba una sierva predicando, yo no la conozco, no la conocía. Creo que fue la única vez que compartí. Fue aquí, yo estaba nuevo creyente, fue aquí en la congregación, una sierva invitada. Y cuando yo pasé, yo estaba sentado donde está Alvin, cuando yo pasé acá adelante, saludando, porque siempre, como usted me ha visto, me gusta saludar a los hermanos, saludarlos y verles la cara de frente, para ver qué refleja. No, bueno, no para criticarlo, para saber si está desanimado, si está triste o si está molesta. Y yo pasé, hermano, y cuando yo le di la mano a mi hermana, pude ver, hermanos amados, algo extraordinario que a veces nos cuesta describir en esa sierva de Dios. Pude ver, hermano, piedad en ella. Pude ver amor en ella, amor incondicional, amor ágape, te estoy hablando de eso. Pude ver, hermano, rasgos que más adelante lo entendí, características que solamente la podemos observar en Cristo cuando lo analizamos, pero que también usted y yo la podemos reflejar cuando practicamos la piedad. Alabado el nombre del Señor. Entonces yo dije ayer
y lo digo hoy, hermano, que el hombre de Dios, la mujer de Dios debe tener una identidad. Cristo quería cerciorarse, quería oír de ellos cuál era su opinión en cuanto a lo que pensaba la gente. Él le dijo, ¿quiénes dicen la gente? Pero luego los confronta y le dice, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Pedro levanta la mano y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor Jesucristo. Qué bueno, hermanos amados, que tú andes por allí triste, porque a veces andamos así, que andemos cabizbajo, y de repente alguien te diga, sierva, sierva de Dios, Dios te bendiga, la gracia de Dios sea contigo. Como cuando llega María y saluda a Elizabeth estando embarazada de Juan el Bautista, y entonces María, por el Espíritu, Elizabeth le dice, bendita eres tú, María, entre todas las mujeres, de ahora en adelante te llamarán bienaventurado, porque la gracia de Dios está contigo. Ella estaba reflejando lo que estaba dentro. Ya María tenía a Cristo en el vientre. ¿Tú tienes a Cristo en tu corazón? Reflejemos a Cristo. Reflejemos a Cristo, hermanos amados. Tenemos que tener una identidad, hermanos amados. Yo sé que el hombre está compuesto, decía ayer también en la conferencia, por emociones, hermano. Y entre esas emociones está la ira. La ira es una emoción, lo dijimos en estos días. Está la ira, hermanos amados. Pero hoy, en el desglose de este versículo, vamos a ver que aún la ira y que todas las emociones las podemos controlar cuando estamos entregados totalmente en las manos de Cristo. Amén. Sea Dios glorificado. Entonces somos esclavos del Señor, hermanos amados. El texto dice que este siervo no debe pelear o ser contencioso. La palabra contenciosa en su concepto etimológico está dicha, número uno, en voz media. Y la palabra griega con que se escribe quiere decir que implica combatir con armas o reñir con agresividad verbal. La palabra contenciosa del griego como se escribe, lo que significa aquellos que combaten con arma y combaten verbalmente. Contienden verbalmente. Si no les va bien, con la boca agarra un arma. Eso es lo que quiere decir contencioso. Contencioso. Hermanos amados, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. La identidad del siervo determina su conducta. Quien pertenece a Cristo, como decíamos el texto que agarramos ayer, el que dice que permanece en él, primera de Juan 2:6, debe andar como él anduvo. Debemos andar como él anduvo. Que Dios nos ayude, hermano. Alabado el nombre del Señor. Dios usa cosas a veces, hermano, para de alguna manera hablarnos a cada uno de nosotros. Ayer nos fuimos un poco tarde porque nos tocó limpieza aquí de la iglesia. Ya, mi esposa y yo somos uno. Yo no limpié, pero ella limpió. Digo, nos tocó limpiar. Y nos fuimos, hermano. Nos paramos por ahí en los tubos, íbamos en la moto porque Eliezer se llevó el carro. Y de repente manda ese aguacero, hermano. Gloria a Dios por eso. La broma es que le cayó todo ese aguacero a la moto y después no quería prender. Y se me empezaron a calentar las orejas. Fíjense, yo no estaba pensando en este versículo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y uno cuando está molesto quiere pagar la rabia con el que está más cerca. Y le doy esa moto para prender y nada. Cuando paso mototaxista por ahí, Dios siempre ayudando a uno.
Y mojándose y todo, se regresó y me empujó y prendí la moto. Cuando la prendo y monto a la mujer se le olvidó el casco. Lo dejó allá. Tuve que regresarme y se manda otro palo de agua. Llegué enchumbadito. Yo iba con la oreja, la nariz, todo caliente. Me tuve que regresar a buscar el casco y regresé, se mandó, no, llegamos enchumbados, los dos a la casa. Ella ya me conoce y yo también la conozco y los dos decidimos gloria a Dios por eso, amén. Imagínese usted, y me paro en la madrugada, Señor, ¿qué quieres que predique? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Yo dije, menos mal que cerré mi boca. Menos mal que cerramos la boca. Pero entiendo que yo no soy, yo no estoy vendiendo ejemplos, le estoy contando una experiencia que aconteció reciente, anoche, pero algo puede estar pasando aquí, allí, por ahí. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Amén. Alabado el nombre del Señor. Le repito, el texto dice que el siervo del Señor no debe pelear o ser contencioso. Está dicho en voz media. En voz media es, hermanos amados, que viene la ira, como me vino a mí anoche, pero la palabra voz media es que el sujeto realiza la acción y recibe la acción. Es que decir, la ira viene, pero usted decide no actuar, no hablar, porque está irado y sabe que si habla va a herir. Eso es dicho en voz media, que usted mismo, por la ayuda del Espíritu Santo y el conocimiento de la doctrina de la palabra de Dios, usted sabe que puede pecar porque está molesto, entonces usted decide cerrar la boca. Usted sabe que tiene, no, la gente dice a veces mal carácter, no, el carácter es madurez, mal temperamento. Usted sabe que usted es temperamental, usted sabe que usted es bipolar, entonces cuando está airado no hable. Cálmese, suspire profundo y no hable, porque va a herir. Eso es lo que quiere decir dicho en voz media. Que usted decide no hablar, no herir. Estoy molesto, me provoca decirle 4 cosas, pero no lo voy a hacer, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Aleluya. Cristo es el siervo sufriente por excelencia. Él desarmó nuestra hostilidad, no mediante la fuerza militar, como algunos esperaban que iba a reinar. Cristo lo hizo como siervo. Dice la palabra, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y cómo los despojó? Como cordero al matadero. No abrió su boca, no profirió maldición. Incluso él hizo una oración. ¿Cuál fue esa oración? Perdónalo, porque no saben lo que hacen. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, 23, dice, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Dejándonos qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Eso es, hermano, así es que tenemos que proceder. Este es el remedio que necesitamos para controlar esas emociones intensas. Nuestra victoria no radica en ganar en las discusiones. Hay gente, hermano, había gente que les gustaba, no perdían una, o sea, en las discusiones siempre querían ganar. Pero aquí no es así, hermanos amados. Aquí no es así. Aquí el que pelea por nosotros, Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros. Pero lamentablemente hay gente en la iglesia de Cristo que siguen peleando ellos.
Alabado el nombre del Señor. Tenemos que dejar que sea el Señor. Así que nuestra victoria no radica en ganar las discusiones, sino que en cada, más bien, discusiones la persona se lleve una impresión de Cristo en su vida. Le dije barrigón, le dije cualquier improperio que te pueda decir a esa persona, le dije tantas cosas y pensé que esa persona se iba a perder los estribos, pero se controló. De verdad, esa persona que te hizo mal va a decir, de verdad esa persona es cristiana. Se lleva una impresión de que tú eres cristiano de verdad. El siervo del Señor no debe ser contencioso. En segundo lugar, esa es la identidad del siervo. Hablemos de la actitud del siervo. Sino amable para con todo, apto para enseñar. Actitud, estoy hablando de actitud con C, porque sabe que se escribe actitud con P y actitud con C. Actitud con P, esas cualidades o capacidades innatas que nacieron con usted. Pero la actitud con C, le doy un concepto, es tu comportamiento y disposición mental frente a las situaciones, mientras que la actitud con P es tu capacidad, destreza o talento para realizar una tarea específica. Cosas que tenemos innatas. En pocas palabras, la actitud con P te prepara para saber hacer algo, pero la actitud con C determina cómo y con qué voluntad lo haces. La actitud del siervo, sino amables para con todo. Veamos entonces la exégesis que nos muestra esta segunda parte del versículo, sino amables para con todo. El texto exige que el siervo debe ser amable. La palabra griega allí significa suave, tierno, como un padre con sus hijos. Suave, tierno, como un padre con sus hijos. A veces la forma en que tú tratas a tu hermano aquí dice mucho de ti. Dice mucho de ti. A veces hay una apariencia de piedad aquí en la iglesia, pero resulta que es una apariencia, como lo dice en sí la palabra. Es una apariencia, no es real, no eres auténtico. La forma en que a veces nos tratamos, nos relacionamos, dice mucho de nosotros. Entonces, esa palabra amable, de su concepto etimológico, lo que significa eso, suave, tierno como un padre. ¿Cuántos son suaves y tiernos? ¿Sabe, hermano? Aquí en la iglesia nosotros somos una familia. Usted me conoce a mí, tengo un montón de errores que usted lo sabe. Y le agradezco que lo sepa, pero le pido que también ore. Ore por esos errores que tengo. No soy perfecto, no estoy vendiéndome como ejemplo. Estoy predicando la palabra para todos nosotros, incluyendo. Usted me conoce, pero también yo le conozco en parte. Así que, si yo dijera, se levanten la mano los que son suaves y tiernos como un padre. No se atreva a levantarlo porque en parte te conozco. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Somos una familia. Ahora, hermano, mi oración a Dios, mi función como pastor es orar por sus debilidades, como usted ora por las mías. Orar, hermano, por esas cosas que yo sé que en algunos de nosotros ese cambio no va a ser así, hermano, como por arte de magia. Algunos duramos un tiempo, otros duramos más tiempo, otros un poquito de tiempo. El apóstol Pablo, por ejemplo, hubo un cambio radical en él desde que se convierte, pero el apóstol Pedro se descarrió. Y fueron mostrando un cambio progresivo donde necesitó que el pastor de los pastores estuviera ahí siempre animándolo. Entonces debemos tener paciencia. Tu hermano tiene errores, ora por él.
que Dios ya comenzó una obra. ¿Y qué dice la Biblia? Tenemos doctrina. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto no nos excede a nosotros de no decirle las cosas. Sí, vamos a exhortarnos, porque ya vamos a ver lo que dice ahí la Biblia. Vamos a exhortarnos, hermanos amados, pero debo tener paciencia de la misma forma que Dios me ha tenido paciencia a mí. Alabado el nombre del Señor. Mire, hermano, para los pastores que me pueden oír por las redes, para los futuros pastores de aquí, Dios pone pastores, pone líderes, pone ancianos, pone autoridades en la iglesia, porque hay un pueblo que educar, que enseñar, que instruir. ¿Verdad que sí? ¿Para qué son los dones ministeriales? Para perfeccionar a los santos. Y mientras esa perfección se va completando y quien la va perfeccionando es Cristo, lo mío es predicar, enseñar, instruir. Entonces yo debo tener paciencia, porque es mi trabajo. Imagínense que usted fuera perfecta, intachable, un comportamiento en línea con el Dios del cielo, y ustedes también. Yo estoy en peligro de que Dios me lleve para el cielo, porque yo no tengo nada que hacer. Hay una iglesia perfecta. No tengo trabajo, me quedé sin trabajo. Aquí hay una iglesia perfecta que no necesita pastor. Aleluya. Pero todos necesitamos un poco. Todos necesitamos ser enseñados por Dios. Todos necesitamos, incluyendo ser enseñados por Dios. Y en algunos Él la va perfeccionando, Él está trabajando. Cada vez que veo el error de mi hermana, cada vez que veo la debilidad de mi hermano, Señor, ahí está, engendra a Cristo en él. Esa era la oración de Pablo. Pablo le dijo a los Gálatas que estaban en el espíritu y luego se volvieron carnales. Pablo nos dijo, se los lleva el infierno a todos. No. Hijitos míos, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto. O sea, los voy a tener que engendrar otra vez, los voy a tener que redoctrinar, los voy a tener que adoctrinar nuevamente. Ese es lo que está hablando aquí, amable, amor tierno, suave como un padre. Y ese es el amor que debe haber entre nosotros, los hermanos. Que Dios nos ayude. No estamos aquí para descalificarnos unos a otros, eso le corresponde al juez de toda la tierra. Él probará la obra de cada uno de nosotros. Al final, en el tribunal de Cristo, donde va a estar la iglesia presente. Sea Dios glorificado para siempre. La actitud de un siervo. Debemos ser amables. Además de amable, apto para enseñar. Didáctico. Viene esa palabra didáctico. Mire dónde lo que viene de aquí. Escuche. Lo que implica, apto para enseñar, lo que implica no solo tener conocimiento, sino paciencia, escuche esto, pedagógica. ¿Le suena esa palabra? Los académicos. Paciencia pedagógica para comunicar la verdad sin herir. No vino la profesora hoy, no, la hermana Gladys. Pedagogía, hay algo que se llama pedagogía cristiana, y le voy a dar un concepto. La pedagogía cristiana enseña, es la disciplina que estudia y aplica los métodos y principios de enseñanza presente en las Escrituras. Amén. Su objetivo de la pedagogía cristiana es la formación integral del individuo en sus dimensiones intelectual, emocional y espiritual, utilizando las Escrituras para transformar sus vidas. Amable con pedagogía. Debemos tener pedagogía. Cuando un profesor tiene pedagogía, es un excelente profesor. Pero la pedagogía la debemos también nosotros
utilizar para relacionarnos los unos a otros. Le repito, alabado sea el nombre del Señor. Le repito esto, lo que implica no solo tener conocimiento, sino la paciencia pedagógica para comunicar la verdad sin herir. Eso es para relacionarnos, decirnos la verdad. Tenemos que exhortarnos los unos a los otros, decirnos las verdades, hermanos, pero sin herir. Hermano, nosotros tenemos el mejor maestro. ¿Sabe? Pablo era de alguna manera famoso porque Pablo en sus estudios teológicos de aquella época estudió a los pies de uno de los más grandes maestros de la época llamado Gamaliel. Pero nosotros, nuestro maestro está por encima de Gamaliel, es Cristo. Y debemos relacionarnos con pedagogía, actos para enseñar, decirnos la verdad sin herirnos. Si se puede, hermanos amados, aprendiendo de él, que es manso y humilde. Para ser así, tenemos que ser manso y humilde, pero de corazón. Hubo un rey llamado, creo que fue Amasías, que hizo lo bueno delante de Dios, pero no de perfecto corazón. A veces forzamos una actitud que no es la auténtica. Aparentamos ser humildes, pero dele la mano. Vuelvo al principio, dele la mano, dele un saludo, hable con él un rato, como decía el pastor Jorge ayer. Una de las cosas de saber quién es cristiano, usted dura un momento hablando con esa persona y se da cuenta quién es. Amén. Jesús, hermanos amados, es la gracia y la verdad. Aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo, hermanos amados, imagínense, anoche Elías se predicaba y decía, hablaba de un joven, de un publicano, llamado Zaqueo. Zaqueo era odiado, Zaqueo era un cobrador de impuestos, Zaqueo era una persona despreciable a los judíos. Pero Zaqueo era un hijo de Abraham, dice allí la Biblia. Y Cristo va hacia él, porque siempre es Cristo que nos busca a nosotros. Cristo se dirige hacia donde estaba Zaqueo. Y Zaqueo tiene un encuentro con Cristo. Zaqueo se arrepienta acá. Zaqueo deja de robar. Y Zaqueo comienza a dar frutos de un hombre convertido, arrepentido. Voy a devolverle a la gente, si alguno lo he defraudado, voy a devolverle a la gente 4 veces lo que le he quitado. Eso es el fruto de una persona arrepentida. Pero mira la gracia, lo suave y lo dulce con que Cristo trató a Zaqueo. Zaqueo, desciende de ese árbol. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Parecido a algunos evangélicos de hoy, del siglo presente, mire amigo, si sigues así te vas para el infierno. Bruja, brujo, santero, santera. Homosexual, no, hermanos amados. Usted no sabe si en ese homosexual Dios hace una obra y convierte a ese hombre en un evangelista, en un pastor. Debemos de ser amables para con todos. Repítalo, amable para con todos. Actos para enseñar. Sea Dios glorificado. La amabilidad del siervo no es debilidad de carácter, como algunos lo suponen, sino el poder del Espíritu Santo actuando. Cuando una persona es amable, está bajo el control absoluto del Espíritu Santo, que es el que nos capacita para ser amables. Amén.
Predicamos y enseñamos con eficiencia porque modelamos a Cristo para atraer los perdidos con lazos de amor y la verdad que produce liberación. Llegamos al tercer punto, la templanza del siervo sufrido. La templanza del siervo. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar, sufrido. Templanza, escuche bien, templanza, dominio propio o moderación, es la capacidad espiritual para controlar los deseos, los propios deseos, emociones, pasiones, en lugar de ser dominado por él. Hay personas que confunden el mal temperamento con templanza. Una cosa es actuar dominado por sus emociones temperamentales y otra cosa es actuar con templanza. Le repito, templanza es dominio propio, es la capacidad espiritual para controlar sus emociones, sus deseos. Eso de alguna manera identifica o distingue a una persona que tiene templanza. Recordamos, algunos de ustedes recuerdan un predicador acá que entró una persona demente, porque no estaba en su sano juicio, demente, entró aquí, buscó sin darnos cuenta los diáconos ni los líderes aquí, no pensamos nunca eso, él estaba predicando, buscó un tobo de agua y vino y se lo echó así. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál fue la reacción de ese hombre? El predicador hizo así, ni siquiera vio al que le echó el agua y siguió predicando. Eso es la capacidad para controlar. Hubiese sido una persona contrario a esto, de mal temperamental. ¿Dónde están los diáconos y el pastor? ¿Y dónde está? ¿Cómo permiten esta locura? No, él se sacudió el agua y siguió predicando la palabra del Señor. ¿Hubiese sido usted? ¿O por qué no yo? ¿Cómo hubiese actuado? Dije, Dios nos ayude. Yo no puedo decirle que yo no le voy a decir aquí que yo hubiese actuado igual que él. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Pero ese hombre nos dio una enseñanza de templanza. Dios bendiga al hermano José Carvajal donde esté. Ese fue el predicador. José Carvajal. Entonces, esa es la capacidad que tiene una persona. La palabra traducida como sufrido o paciente, paciencia, eso es lo que significa en otras versiones. Del griego, como se escribe en griego, no puedo ni pronunciar esta palabra. Es un término compuesto muy profundo que significa literalmente soportar el mal sin amargarse. ¿Se identifica usted con eso? Soportar el mal sin amargarse, sin amargura. Tolerar los agravios sin perder los estribos. No es una resignación pasiva, sino la madurez espiritual de no tomar las ofensas como algo personal, manteniendo el enfoque en la restauración del alma de esa otra persona. Si no lo pueden cambiar la predicación, el estudio de la escuela dominical de los domingos, si no lo puede cambiar la exhortación que le dan los hermanos, con mi forma de comportarme frente a todo lo que Él me está haciendo, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. Ojalá ese hombre que le echó ese tobo de agua al hermano Carvajal, hoy le esté sirviendo al Señor por ahí. Alabado el nombre del Señor. Entonces eso es, hermano, cuando dice sufrido, está hablando de esa paciencia, de soportar cualquier agravio, de soportar cualquier mal sin perder los estribos. Hermano, eso lo podemos llegar de la iglesia, porque como dije en estos días,
A veces los problemas se evidencian acá en la iglesia, pero los problemas no comienzan en la iglesia, los problemas comienzan en la casa y se exteriorizan aquí. Cuando usted llega ahí con la cara larga como una media, es porque usted desde allá de la casa, bueno, lo trataron mal y le faltó templanza. Lo trataron mal en la noche a los esposos. Anoche donde estábamos, mi esposa y yo, siempre los predicadores andamos buscando mensajes en todos lados. Entonces, bueno, en este caso no fui yo, fue mi esposa, y ella ve a una pareja, yo no me había dado cuenta, ahí ella ve una pareja que estaba sentada donde estábamos, ahí donde nos metimos para que el agua pasara. Y ella dice, mira esta pareja, vele la cara. La muchacha, hermano, con el pico largo. El hombre por aquí, se rascaba la cabeza, la veía y ella volteaba para otro lado. Y el hombre, nosotros nos estábamos comiendo una parrillita ahí. Y el hombre estaba esperando la parrilla, hermano. Mire, la muchacha no se alegró. Yo dije, esa se alegra ahorita cuando le den la parrilla. No, hermano, siguió ahí con su cañona. Bueno, ellos se pasan, ellos son inconversos, me imagino yo. No los conozco. Hermanos amados, pero entre nosotros, como dice Santiago, no debe ser así. No debe ser así. Nosotros debemos ser amables para con todo. Apto para enseñar, sufrido, paciente, paciencia. Paciencia, que si no pasó nada hoy, mañana puede pasar algo. El que tenga oído para oír hoy. Tenga paciencia. Cómprese su caja de Dol Plus. Y siga adelante, hermano, siga adelante. Pero los problemas se inician en casa. Allá de donde pasan los problemas, entonces aquí uno le toca, hermano, ver esas caras largas, ver todos esos efectos en usted negativos, y uno empieza a orar, ¿y qué te va a pasar? Ya uno sabe por experiencia, aquí nadie le ha hecho nada, ese viene más de la casa de él. Se viene mal de la casa de ella, ella viene mal desde allá. Entonces uno dice, Señor, mira Panchita, trata con Panchita para que trate a Pancho bien. Y así. Sí, hermano, porque yo me doy cuenta, pero uno empieza a orar. Porque yo he entendido que si Dios no hace, en vano puede hacer uno. Pero el mensaje Dios nos los está dando. Escuche, la palabra, le repito, la palabra contencioso está dicho en voz media. Quiere decir que yo debo hacer lo posible de no contender. O sea, Dios no lo va a hacer todo. Dios debo hacer lo posible. Estoy molesto. Voy a respirar profundo. Voy a ir a la iglesia con una disposición, con una actitud acorde para recibir. No voy a ir a exteriorizar, a mostrarle a mis hermanos lo mal que estoy o lo que pasó aquí en casa. Voy a ir a la iglesia para que Dios me restaure. Y de allá para acá vengo y bueno, me reconcilio. Esa es la actitud correcta. Amén. La cruz, hermanos amados, es la máxima expresión de un carácter sufrido. Cristo fue a la cruz por nosotros. Mientras los hombres lo crucificaban, Cristo oraba, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. El siervo puede soportar el mar y la contradicción de los hombres porque su mirada está fija en la recompensa eterna. Y el ejemplo de Cristo, quien soportó por nosotros todo tipo de improperio, todo tipo de cosas y maldiciones que le echaban, que le lanzaban, Cristo lo soportó por nosotros. Por nosotros. Amén. Dicho esto, amados hermanos, concluimos. ¿Cómo concluimos? Diciendo que hay un llamado
de parte de Dios para la iglesia Torre de Fortaleza y para todos los que nos están viendo por las redes. A poner de nuestra parte y corresponder a Cristo primeramente con el conocimiento que Dios nos ha comunicado hoy a través de la palabra. Cómo debe ser el comportamiento de un siervo acá en la tierra. Comportarnos en este lugar, en esta tierra, mientras Cristo viene por nosotros, de manera que reflejemos a Cristo en nuestras palabras, en nuestras obras y en todo lo que yo haga. Debo mostrar que Cristo está conmigo. Decía ayer que la palabra permanecer no es solo decir que Dios está conmigo, es que el Espíritu Santo dé testimonio que es verdad que Dios está conmigo. O sea que cuando tú te relaciones con esa persona, te invito que de hoy en adelante, cuando saludes a tu hermano, vele la cara. Y cualquier cosa que observe, ora por él. No lo critico. Amén. Sea Dios glorificado para siempre. Póngase de pie. Esto es lo que Dios nos ha dado hoy. Sea bendito el nombre del Señor. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar. Sufrido. Levante su manito al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de amor y misericordia, gracias te damos, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios amado. Sé que ha sido oportuno este mensaje, esta enseñanza para el día de hoy. Sé, Dios mío, que hay algunas cosas que puedan estar pasando, pero también estoy convencido que los que son cristianas, Dios mío, hoy van a recibir este consejo y hoy van a comenzar a andar correctamente, hablar correctamente, actuar correctamente, como lo dice tu palabra, Señor. Ayúdale, Dios, fortalece a aquellos que son débiles. Aquellos, Dios mío, que tienen problemas, conflictos, Señor, ayúdalos, Padre amado. Que el temor suyo esté con ellos. Ese temor reverente, Dios mío. Ese temor que hace que nosotros temblemos a su palabra. Ese temor, Dios mío, que está en todos tus hijos. Temblamos a tu palabra, como lo dice Isaías. Miraré a aquel que es pobre, humilde y que tiembla a mi palabra. Que todos nosotros temblemos ante esta palabra para obedecerla, Dios mío, y seguir reflejando, aleluya, tu carácter en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Denle un aplauso a Jesús, nuestro hermano con nosotros.